Saludos, bienvenidos al canal El Ronin. Una de las condiciones que más abunda en nuestra sociedad actual es la estupidez, que es uno de los principales males por lo cual se vive. Y es un defecto que trae grandes consecuencias. Hay un problema con la estupidez grave, que es el siguiente, que es defendida, aunque todo lo que venga de esa perjudica. Todo lo que proviene o es consecuencia de la estupidez es un mal el cual se sufre y se paga caro. Pero el problema de hoy en día es que la gente lo defiende. Todos hemos sido estúpidos o hemos cometido algún acto de estupidez, en algún momento de nuestra vida, de manera consciente o inconsciente. Pero uno de los grandes problemas que se nota es que la gente busca la manera de mantenerla, de perpetuarla, queriéndola justificar con opiniones, teorías o ideas que no tienen ningún tipo de fundamentos. Y eso conlleva también a que se cometan errores o se repitan errores con mucha frecuencia. Eso pasa en las relaciones, en los negocios, en los trabajos, en las acciones o decisiones que tomamos a diario. Puede parecer la estupidez. Un gran problema es el siguiente, que cuando se es estúpido por largo tiempo, esto se puede convertir en una doctrina, ya que lo único que necesitan nuestros gobernantes o los tiranos es que las personas a las cuales ellos tienen sometida o a los que ellos gobiernan vivan apegados a ser estúpidos, ya que eso le va a ayudar a perpetuarse en el poder, a que le crean todas sus mentiras y que no se rebelen, que los gobernados no se rebelen ni cuestionen las decisiones que ellos toman, que afectan a la ciudadanía, a la población o la sociedad, como se le quiera decir. Entonces, pero la estupidez no es algo que sale de la nada. Esto se da gracias a una serie de factores como son culturales, sociales y de educación. Fíjense de cómo el sistema utiliza diferentes herramientas para estupidizar a la gente mediante narrativas, teorías y procesos simples y complejos, los cuales van llevando al individuo a una aceptación de esta. Entonces, ya que se va convirtiendo en una costumbre, lo que se normaliza, por lo general, se convierte en una costumbre. Solamente notemos de cómo muchos hombres mantienen una relación con una persona que no le suma nada, no aporta, y mantener esta conlleva sacrificios, esfuerzos y una lucha constante, la cual es desgastante. Pero por el mero hecho de sentir compañía, placer o ser aceptado en grupos o pensando que está teniendo una recompensa por todo lo que da. Y simplemente hay que hacer siempre una comparación. ¿En qué sentido? Bueno, poner en la balanza el esfuerzo que tú haces con el beneficio que recibes. O sea, si el esfuerzo es muy grande y el beneficio es menor, no vale la pena. No vale la pena. Todo gran esfuerzo que una persona realice o un sacrificio y no se reciba un beneficio equivalente
o superior, es pérdida por donde quiera que se mire. Por eso que muchas personas deciden apartarse de las relaciones o tomar decisiones que muchas veces son cuestionadas por las demás personas. Cuando la estupidez entra en lo que es la colectividad, o sea, en las masas, se convierte en un arma tan potente en contra de la misma población, la cual esos van a tener la tendencia a defenderla, a defender la tiranía, todos los males que ocurren en nuestra respectiva sociedad. Vemos como los políticos manipulan al pueblo, engañándolo, repitiéndole mentiras y justificando, un montón de atrocidades en la cual converge lo que es el crimen, el robo, la corrupción, el engaño, la manipulación y el control, y mantenerse, o sea, buscando siempre mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, o sea, de manera perpetua. Y se hacen grandes estudios y grandes esfuerzos para mantener a la gente en lo más profundo de un estado de ignorancia y de degradación, para que esos tengan la capacidad de mantener al gobernante de turno o defenderlo. Fíjense de cómo muchas veces la gente defiende un crimen y lo justifica, o un abuso, o un maltrato. La gente tiende a eso, y esta es nuestra naturaleza. Quiero citar a Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo, el cual fue autor de un libro llamado El Príncipe. Es una lectura bien fascinante, la cual consta de alrededor de 144 páginas. Su libro yo me lo he leído ya varias veces, y es un regalo que me hizo una persona, el cual he conservado como un tesoro. Ese libro me ayudó a comprender cómo funciona el mundo. Muchas veces la gente se pregunta cómo el millonario vive luchando para conseguir lo que quiere. Pero le voy a decir algo: los que gobiernan no lo hacen simplemente por dinero, no. Hay que sacarse esa idea de la cabeza. Lo hacen por poder. Cuando ya una persona acumula recursos de manera abundante, ya lo único que lo sostiene o lo impulsa a continuar existiendo es el poder, la búsqueda del poder, o mantenerlo, porque el poder se puede perder fácil con una traición, una rebelión, una revuelta, una guerra, o por qué no, la educación. La principal forma de combatir la estupidez es la educación. La lectura ayuda. Por eso es que ustedes ven que nuestro sistema educativo nos asigna los libros que debemos de leer. No podemos utilizar fuentes elegidas por uno mismo, ya que estos libros se pagan para que se hagan, para transmitirle ciertas ideas a la gente y adoctrinarlos. Por eso que yo siempre he dicho que el sistema educativo que tenemos es un sistema educativo fallido. Por eso se llama, fíjense de cómo en la sociedad se utiliza el nombre sistema educativo, sistema de salud, sistema económico. O sea, todo, se utiliza mucho esa frase porque todo es parte de un engranaje minuciosamente estructurado y creado para mantener a la población subyugada y también embrutecida. Porque un pueblo culto es difícil de engañar. Oigan bien, un pueblo culto es difícil de engañar y que no busca simplemente el placer. Voy a poner un ejemplo entre dos políticos. Uno que busca la mejoría de la sociedad, y otro
que lo que busca es el poder, la corrupción, el robo. ¿Cómo el segundo puede engañar al pueblo? Es algo increíble. Fíjense, en ese caso, el primero aboga por la salud, controla ciertas cosas que son dañinas para el ser humano, como por ejemplo la corrupción, la misma falta de educación, el descontrol y el libertinaje. Este no va a calar ni va a tener la aceptación del público, de los votantes. Mientras que el otro, el político corrupto de turno, simplemente le dice al pueblo lo que éste quiere escuchar. Si le brinda fiesta, les da dinero para que voten sin criterio y toca la parte sensible, o sea, por las emociones, se va por las emociones, dramatiza, actúa. El pueblo va a votar por ese masivamente, aunque luego se quejen, pero no van a hacer nada para rebelarse. Eso lo vemos a diario en nuestro entorno. Entonces, y puede que el corrupto se reelija, porque a la gente, como la mayoría de la sociedad es emocional, no se maneja por inteligencia ni por criterios, sino simplemente por las emociones. Cuando la sociedad se maneja por las emociones, tiende a repetir los mismos errores. Es como en una relación. Una persona que sea un dependiente emocional tiene la tendencia a ser un manipulado, un mangina, una persona que no va a tener la capacidad de decisión para tomar la rienda de la relación y va a permitir que su pareja lo controle, lo use y hasta incluso controla su nivel de su pensamiento. Y él va a creer que él decide y no decide nada. Simplemente es influenciado a tomar ciertas acciones. O sea, no decide. Y así pasa en todo, no solamente en las relaciones. Es algo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, cuando este tipo de situación envuelve al ser humano, o sea, es difícil salir. Pero cuando se logra despertar a la realidad, al principio hay un choque en la cual uno se da cuenta de que ha sido engañado durante toda su vida, manteniendo creencias falsas, infundadas y que fueron inducidas por otros. No fue por uno mismo, pero también existe la persona que elige ser estúpido. El que elige ser estúpido no puede alegar ignorancia ni inocencia, ya que es algo o un camino que eligió por su propia cuenta. Entonces, hoy en día se promueve demasiado la estupidez, el libertinaje, el descontrol, los excesos. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que el ser humano persigue lo simple. El mantener una mente calculadora, una mente que cuestiona, es mal visto por la mayoría y por la necesidad que tiene el ser humano por pertenecer a un grupo o por ser aceptado, lo somete a ese tipo de condiciones, como ya hemos hablado de la estupidez. Entonces, vuelvo y cito a Nicolás Maquiavelo, el cual fue un político, fue un secretario de Florencia, Italia, el cual entendía de cómo el poder funcionaba, cómo se maneja la corrupción y cómo ese manipula, utiliza y somete al pueblo, a las masas. Siempre nos han vendido una creencia a la cual yo aprendí a salirme de eso, y es la siguiente. O sea, te dicen de que debe de ser bueno. Pero ¿qué es ser bueno para muchas personas? Bueno, el ser bueno es ser una persona que obra en el bien, no daña a otro, pero también se vuelve cómplice o víctima del mal. Por eso siempre yo he dicho
de que aquí no estamos para ser buenos, es para ser justos, ya que en lo justo existe lo que es el equilibrio. Se da el equilibrio, la equidad y el buen funcionamiento de las cosas y las decisiones positivas que nos pueden favorecer a nosotros o a los demás. O sea, cuando se manejan las cosas con mesura y equilibrio, todo marcha bien. Un fenómeno que se da mucho es lo siguiente, que las personas tienden a odiar o a satanizar a la gente justa, porque se dicen, solamente te catalogan de bueno cuando tú lo favoreces en tus decisiones o acciones. Aunque ellos incurran en el mal o tú hagas cosas que no sean correctas, pero los beneficia, ya es visto como algo bueno. Pero si tú no los beneficias, pero haces lo justo, aunque de manera equilibrada, sin dañar a nadie, pero lo justo, te catalogan de negativo, de malo o de apático o también de injusto. Se tiende también a calificar al hombre justo como malo. Voy a poner un ejemplo. La gente puede odiar y incluso faltar el respeto, o sea, irrespetar a la persona buena o a la persona bondadosa, pero a la persona malvada o que tiene poder, generalmente se le respeta y se limita cualquier acción que le perjudique. Es así. La gente, el ser humano, tiene la tendencia de adorar el poder y a quien lo tiene. La gente tiende a adorar, admirar el poder y a quien lo tiene. Entonces, solamente hay que notar de cómo las personas, simplemente por llevar una ropa, un traje o un buen auto, aunque sea un criminal o una persona de mal proceder, negativa en todos los sentidos de lo que es el comportamiento o sus acciones, la gente lo admira y lo trata con respeto, con educación. Solamente nótese, hay que hacer la prueba de una persona que vaya con una ropa no ostentosa, no de marca, una ropa muy sencilla, y vaya a una tienda o a un restaurante y no muestre que tiene abundancia económica. Va a ser tratado como una persona que vive en la basura. E incluso no se le presta mucha atención y el servicio que se le da simplemente de manera corriente. No se le da un trato ni servicio especial. Mientras que si pasa otra cosa, la persona tiene un buen auto, ropa de marca, elegante, trajeado, con buena apariencia. No necesariamente la apariencia, o sea, buen aspecto físico, me refiero. No siempre el buen aspecto físico es lo ideal. Lo que la gente percibe muchas veces es el estatus. Si llega, puede ser un criminal, un narcotraficante, un político o una persona, vamos a decir, mala, se le trata con respeto, se le da atención especial e incluso puede que la cuenta no la pague o se le den facilidades que no se le da a una persona normal. Incluso los empleados se pelean para atenderlo, para darle el servicio. Y se le trata de diferentes formas. Fíjense de cómo también las autoridades tratan al ciudadano común como con cierta rigurosidad. Pero al que anda en el vehículo el auto del año, la ropa cara y proyecta cierta estabilidad económica y estatus, lo tratan diferente. Fíjense que cuando se hace un arresto, dicen, lo arrestaron por delincuente y criminal, camina y te agarran por el brazo y te esposan. Pero cuando es una persona con una apariencia o muestra poder o influencia, te ponen en investigación o vas detenido, no preso. Hasta los términos cambian. Entonces, no me quiero desviar del tema,
esto ha sido aceptado por el nivel de estupidez de la mayoría de la gente. Entonces, la estupidez en la actualidad, ya que sabemos que es inducida, también es aplaudida. ¿Por qué? Porque nuestro gobernante, su carta secreta es mantener al pueblo sumergido en la ignorancia, en la degradación, en el placer, la diversión, y crean carencias. O sea, escasean los servicios, lo denigran, y cuando algo, y todo lo racionan. Y la gente ve que todo eso, lo cual el pueblo paga, y se lo dan racionado, el pueblo ve como que es un regalo, como que es un premio. Entonces, Maquiavelo siempre vio este tipo de cosas en la sociedad. La gente utiliza el término Maquiavelo o maquiavélico como algo maligno. Maquiavelo simplemente sabía cómo funcionaba el sistema y cómo las personas eran manipuladas y cómo reaccionaban a diferentes situaciones y de cómo el poder estaba controlado, perdón, por gente mala. Porque para llegar a ciertas posiciones, no crea que trabajando, siendo honrado, siendo bueno, se llega a gran cosa en la vida. No. Yo siempre he utilizado un dicho que dice que detrás de una gran riqueza o un gran poder hay un gran miserio. Y eso es algo palpable, se ve siempre. Fíjense de cómo el que se levanta todos los días, temprano en la mañana, a trabajar de manera constante, a cumplir un horario, obedece, a veces trabaja horas extras, trabaja de más, ayuda a todo el mundo, no trasciende, pero el que tiene una mente que opera para constantemente bajo conseguir estatus, posición, poder económico, progresa en la vida. Aunque sea incurriendo en el crimen, progresa y es tratado con respeto por las demás personas, porque a la mayoría de seres estúpidos entienden de que escuchando un coaching, un consejero o un idiota, que lo que hace es que te vende cierto tipo de conocimiento que no funciona para todo el mundo, la gente lo cree, porque todo el mundo busca el placebo, la esperanza. El estúpido siempre está esperando que las cosas ocurran por milagro. Por eso que un reflejo de la estupidez es el fanatismo. Es de las formas o de las condiciones más claras para usted identificar a un estúpido. El fanatismo. Todo el mundo espera un milagro, que se reza esperando de que venga un salvador, un superhéroe, y dé la solución y cambie todo. Pero nadie quiere tomar la rienda ni la decisión para que ocurran los cambios. Y el que lo hace, generalmente siempre encuentra la resistencia de un grupo grande. Fíjense de cómo hoy en día la gente difícilmente se revela, porque vivimos, aunque estamos más comunicados, pero estamos más distanciados. Las masas siempre ven a la persona que ofrece una alternativa, la cual requiere de sacrificios. Generalmente es mal visto, porque todo el mundo quiere las cosas fabricadas y todo el mundo espera un Mesías, un Salvador. Fíjense de cómo los religiosos se encierran en esa narrativa, esperando un Mesías, un Salvador, que lo cambie y arregle todo y castigue al cruel, al injusto. Pero nadie quiere hacer la acción. Nadie quiere tomar la decisión ni organizarse, porque el miedo de los tiranos y de nuestros gobernantes siempre ha sido que la masa o que un grupo de individuos se reúna, se organicen, se rebelen y lo quiten de la posición de poder y puedan también hacer despertar a los demás. Entonces, se mantiene la estupidez colectiva mediante muchos esfuerzos
y muchos mecanismos como el entretenimiento, las redes sociales, el adoctrinamiento estudiantil y la sátira y la crítica del que piensa diferente. Por eso es que vivimos en una estupidez perpetua. Hoy en día se maneja la neolengua, el Departamento del Estado como ministerios que no sirven para nada, pero le ponen nombres vistosos, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y etcétera, etcétera, de una manera de que la gente lo vea como algo bueno, pero realmente es una forma de joder al pueblo, robarle los recursos y malversar los fondos que acumula el Estado. Entonces la gente entiende de que el político es un jefe. El político no es jefe de nadie. Solamente los estúpidos creen eso. Los políticos son servidores públicos, o sea, que pertenecen al Estado, pertenecen al pueblo que los elige. Pero ya el ser humano ya está perdiendo la capacidad de elegir hasta sus gobernantes. Simplemente te ponen la portada de un tirano, de un corrupto criminal, y te ponen otro que es igual. Entonces la gente cree que elige, pero simplemente está siendo partícipe de su desgracia. La gente vende su voto por unos miserables centavos, por comida, por alcohol, y se fanatizan. Siempre he dicho que una de las muestras más claras de la estupidez de un pueblo es el fanatismo. Es una forma palpable. Y también, fíjense de cómo un hombre cree que teniendo una relación con una fémina va a resolver los problemas de su vida. Y realmente lo que hacen es que aumentan. Porque el hombre dejó de entender, perdió la capacidad de entender de que cuando se forma una relación, una pareja, se realiza con el fin de alivianar la carga de la vida. Una carga entre dos personas es más ligero. Entonces, hoy en día se cree que una relación es para el hombre vivir sacrificado. Y eso es un error. Y el hombre vive sometido, trabaja más, gasta más, aumentan los problemas, porque entonces carga con tu problema, pero los problemas de la pareja. Entonces, fíjense de cómo el ser humano, por algo tan ridículo y tan simple, ya muestra una condición de estupidez bastante alta. Bastante alta. Entonces, aquel que lo cuestiona todo, que cuando ve alguna acción o alguna decisión de un grupo, sea de la empresa, de los amigos o de la familia, se le enciende el bombillo y siempre sale la palabra: eso no va a salir bien, eso va a crear problemas, eso no encaja, alguna consecuencia hay. La persona lo señala y lo catalogan de negativo, de radical y de desfasado. Es una forma de cómo la estupidez colectiva hace ver a la persona que no incurre en este tipo de actos, lo hacen ver como algo negativo, algo malo. Este tipo tiene problemas, está mal, es un conspiranoico, es un antisistema. Esos son los calificativos que le dan. Se les satiriza para que aquel que intente pensar diferente o tomar acciones diferentes desista y mejor prefiera ser aceptado por las masas. Es así. Entonces esa es la realidad. Cuando uno despierta a la realidad y deja de ser estúpido y analiza y ve realmente de cómo funciona el sistema, ocurre una resistencia. Pero también se tiene que lidiar con el señalamiento y la satirización de las demás personas que no piensan como tú. Y te quieren hacer ver que estás equivocado, que debes de volver al camino porque cambiaste para mal.
Y no se cambia para mal en ese sentido, al contrario. Se actúa diferente y se elige lo correcto o lo que realmente funciona y se maneja por la lógica. Entonces, las masas no quieren, el sistema no quiere gente que use la lógica ni que piensen y que tomen decisión para el beneficio para el beneficio de la mayoría o por el bien del buen funcionamiento de las cosas. Porque yo, como siempre digo, somos víctimas del mal funcionamiento de un sistema fallido que obra en nuestra contra. Y es sostenido por la gente, por la población. Entonces, yo digo que esa es la era de la estupidez, porque ya uno distanciarse es difícil. A veces pensar diferente o tener una opinión o un criterio, muchas veces uno tiene que guardárselo, porque la masa estúpida tiende a atacarte y actuar en tu contra, perjudicándote. Eso te puede costar tu puesto en tu trabajo, te puede costar una relación, un disgusto con la familia, con los amigos, porque no fluyes en sintonía con los demás. Al contrario. Entonces, al hacerte ver de que eres una persona a veces contraria, te hacen ver como algo negativo, como que estás mal. Y no debe de ser así. Es bueno siempre mantener la lectura. Voy aquí a recomendar de nuevo el libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, otro libro que ayuda mucho a mejorar pensamiento. De 1984 de George Orwell, que lo he recomendado otras veces. La Granja Animal de George Orwell también. Y entre otros libros. Toda lectura que ayuda a entender o a mejorar nuestra capacidad de entendimiento y análisis es algo muy positivo. Es la mejor forma. Y yo recomiendo mucho los libros porque no pueden ser modificados. Después que un libro se escribió, es difícil que se modifique, mientras que en el internet todo es modificado para mantener al pueblo sumergido en la ignorancia y bajo la estupidez perpetua. Entonces el PDF se puede ayudar, porque si no hay dinero para comprar libros, el PDF, audiolibros, el mismo YouTube está lleno de audiolibros que ayudan, que un libro de 200, 300 páginas se puede escuchar en poco tiempo. Ni siquiera requiere un día, en horas, una hora, un par de horas, se consume un buen contenido. Y es la mejor forma de salirse de entender de cómo funciona el sistema, el mundo, y de por qué siempre es bueno marcar la diferencia. El ser humano que incurre en lo positivo sobresale generalmente entre los demás, porque no actúa ni pertenece a las masas. El buscar las masas es ser un ser humano colectivista y tener una mente de rebaño y de colmena. No vale la pena. Entonces, es una forma también de que uno pone las riendas de su vida y uno elige lo que uno entiende que le conviene, no algo impuesto por los demás. A veces llega el momento de que uno se pregunta si como uno está actuando o piensa es lo correcto, pero no siempre lo correcto es lo que los demás aprueban. A veces lo correcto es lo que una persona aprueba, lo que una persona entiende que es lo que está bien. El criterio de la mayoría no siempre es lo correcto. Voy a poner el ejemplo. Donde hay un grupo de idiotas, que la mayoría de la gente es estúpida, o de estúpidos, generalmente tienden a tomar decisiones, opiniones o pensamientos que no tienen ningún tipo de fundamento, ni base, ni criterio. Y lo ven como la verdad absoluta. Mientras que la persona que no actúa así, que piensa diferente y siempre se va por lo lógico y lo correcto, siempre va a ser cuestionado, eso ya lo sabemos, pero siempre está bajo análisis. Él mismo se autoanaliza y siempre busca el porqué de las cosas.
El sistema no quiere que pienses, quiere que seas obediente, que no te rebeles y que busques siempre el colectivismo y que lo mantenga funcionando como que si tú siendo tú la persona el combustible de un sistema fallido que es sostenido por la mayoría de la gente que no piensa. Señores, no voy a alargar más eso, me extendí más de lo necesario, pero espero que esto sea de su agrado. Dejen sus comentarios sobre lo que se habló aquí y quiero saber su opinión. Para mí es sumamente importante. Aquí dejo mi canal de Facebook, que pueden escribirme, pueden ver memes y otro tipo de contenido. Y también dejaré mi Telegram, donde yo subo cosas que generalmente no subo aquí por el canal. Nada, espero que esto sea de su agrado. Un saludo para Rebellions, para el hombre libre, Jacobo, John, Inquisidor, Dominic, Salty, John, y entre otros, el Argento Libre, el hombre solitario, y a todos los creadores de contenido que ayudan al despertar del hombre. Un abrazo para todos, mi más sincero respeto y que tengan una buena vida. Hasta luego.